Buenas, en sus hogares nuevamente cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro, 22 Aster. Y recordar que para toda la región del nordeste del país pueden sintonizarnos en el canal 46 de Telenor, como siempre en compañía de don Giovanni Almonte y del doctor Luis Soto. Muy buenas noches para este importante equipo y buenas noches para el público televidente cerrando la noche. Buenas noches, Luis Junior. Buenas noches, don Junior, don Giovanni y al pueblo dominicano que como siempre nos hace el favor de la atención. Antes de Bien, y saludar al invitado, dejar que don Junior lo presente. Se encargue. rompiendo un poco la costumbre y la tradición, vamos a iniciar de inmediato nuestra entrevista con el doctor Alexis Martínez, quien es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él vamos a conversar interesantes temas vinculados al quehacer económico, sobre todo ver si podemos sacar algunas enseñanzas del impacto del coronavirus en la economía dominicana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ese gran equipo, Luis, Junior, Giovanni, y sobre todo a esa gran teleaudiencia que nos sigue todas las noches en este gran aporte, que ahora es un aporte social inmenso que ustedes están haciendo utilizando la tecnología y las redes, que requiere de tanta educación e información válida como la que ustedes ofrecen. Doctor, ¿hay alguna enseñanza que podamos sacar del impacto del coronavirus en la economía dominicana y sobre todo en la forma en que el Estado de este país debiera orientar su inversión social? Yo creo que usted ha comenzado con una pregunta excelente, porque precisamente cuando comenzó la pandemia, la cuarentena, perdón, inmediatamente nosotros hicimos muchas reflexiones sobre esa misma pregunta que ustedes nos hacen, Giovanni. Mira, lo que no solamente una enseñanza para los dominicanos, es una enseñanza para los estados que podemos y debemos de sacar de este proceso. Obviamente, la puntual en el estado y varios estados internos que son los responsables de ejecutar e implementar la política pública, le ha dado de cara a la realidad de muchos asuntos que hay que revisar en los modelos económicos, sociales y en el sistema en sí. Pues si nos podemos mirar, hemos aprendido muchas cosas que nos van a servir posiblemente para un futuro. Una de las enseñanzas básicas que hemos aprendido es qué tan peligroso es para la humanidad el grado de vulnerabilidad de muchos sectores que supuestamente lo habíamos sacado de la pobreza, pero que con esta situación nos indica que ese tránsito de esa pobreza hacia unos niveles superiores no eran sobre una base sólida por diferentes razones. Una de ellas es porque no estaban esas personas, muchas de ellas, en un verdadero sistema social, de seguridad social, con un sistema de salud, con un sistema de pensiones, con un sistema de riesgos laborales, con un seguro de riesgos laborales, como manda la seguridad social cuando se comenzó a implementar en el 2003. Es decir, eso es por ese solo lado. Pero también una enseñanza importante es que nosotros la veíamos, pero no la estábamos viendo. Asimetría y las brechas tecnológicas. Nosotros hemos construido un estado donde el crecimiento, muy importante, pero no se reflejaba o no se refleja en el nivel de desarrollo del país. Entonces hay muchas asimetrías. Pero tú ves que el teletrabajo no es una opción muy importante, muy válida 100% de los casos, porque hay muchos sectores que no tienen ni siquiera acceso para seguir produciendo, vendiendo sus servicios. Sobre todo, estamos hablando de pequeños, micro empresarios. Por el tema de que quizás no tienen acceso a banda ancha permanente, problema energético. Entonces,
la gran enseñanza es que pasado el COVID-19 tenemos que pensar en una sociedad donde no hayan tantas asimetrías en materia de servicios para las personas. Podemos decir entonces, don Alexis, que esto nos da una oportunidad, por ejemplo, en la compañía que tiene que ver con comunicación, tecnología, sobre todo la parte educativa, donde vemos que las universidades, institutos, escuelas están usando las herramientas tecnológicas, tanto de herramientas de las TIC, que se habla mucho, y veo que ya hay plataformas donde las universidades están empezando a impartir docencia, colegios, escuelas, institutos. Esto nos da también una idea de un nuevo nicho de mercado o una oportunidad que teníamos, pero que no la visualizábamos con tanta exactitud. Sí, precisamente, pero no es un tema de las compañías telefónicas. Las compañías telefónicas deberán de ser un aliado. Recordemos que garantizar servicios básicos a la población, como lo es ahora mismo el Internet, es una responsabilidad del Estado. Con todo, y obviamente dentro de ese grupo de aliados con que el Estado puede contar está la iniciativa privada, que obviamente también tiene que aprender mucho, deberá aprender mucho, porque siempre lo hablo en todos los programas que me invitan y donde quiera que tenga la oportunidad de impartir una conferencia. Al sector privado es uno de los que también más le conviene que esas asimetrías, esas diferencias tan viscerales se marquen, porque estamos construyendo un Estado más débil y con menos cohesión social. Necesitamos una sociedad más unificada, donde haya posibilidad de mucho mayor gobernabilidad, y el sector privado que tiene sus inversiones, le conviene, le es importante que eso se genere, pero con situaciones difíciles donde los que menos pueden no tienen tantas oportunidades, entonces eso a la larga le puede traer problemas al sector privado, y por eso que compañías como esa que usted señala también deberán de aprender que van a tener no solamente que cumplir con los proyectos de responsabilidad social que llevan muchas de ellas, sino quizá meter la mano un poco más hacia el fondo y servir incluso como un ente de presión, en el buen sentido de la palabra, ante el Estado para lograr esas alianzas, esas iniciativas públicas-privadas que se requieren para que generemos no solamente crecimiento económico, sino desarrollo económico. Y el desarrollo económico se manifiesta a través de la retribución de la riqueza, sobre todo en los sectores más vulnerables. Profesor, quisiera rescatar la pregunta inicial que hizo mi compañero Junior, en el sentido de que desde hace años se nos viene diciendo que el país está creciendo, que estamos creciendo un 5% y que las cosas van muy bien. Sin embargo, hay otra realidad que usted acaba de mencionar, el concepto de desarrollo económico vinculado al índice de desarrollo humano. Y eso lo vemos en la baja escolaridad de nuestros estudiantes y en un mal o inexistente sistema de seguridad social. Entonces, yo le pregunto, profesor, esta pandemia, los efectos económicos de esta pandemia, ¿qué enseñanzas nos dejan de cara a las políticas públicas del próximo gobierno? Mira, la enseñanza fundamental es que nosotros construimos un marco conceptual que se llama la Estrategia Nacional de Desarrollo, y el mundo construyó un marco global que se llama lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué enseñanza nos deja? Que tenemos que trabajar para que cada uno de esos objetivos se cumplan, sobre todo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hambre cero, oportunidades para los que menos pueden, todo cuidado al medio ambiente, todos esos objetivos hay que abrazarlos ahora con más fe pasada la pandemia, porque eso es lo que nos va a dar ante una situación como la que estamos viviendo. Yo creo, yo no sé si ustedes están de acuerdo, y creo que mucha gente sí, que 2 meses, 3 meses de aislamiento con un mundo mejor preparado, esa pandemia se hubiese ido. Si no totalmente, mucho más, porque la gente se podía sostener en su casa como se sostiene mucha gente en clase media, viendo a su Netflix, leyendo, hablando con la familia, y se fue la pandemia. Mínimamente, los sectores deberían de tener garantizados los elementos básicos: alimentación, agua, salud, para poder
enfrentar la pandemia. Pero el mundo no se preparó y los países latinoamericanos y países como el nuestro tampoco se preparó. Nos concentramos mucho en el crecimiento económico, que no es malo, pero se nos olvidó esa otra partecita tan importante que usted mismo lo señaló, que también tenemos que propiciar desarrollo humano, tenemos que avanzar hacia el desarrollo humano que está contemplado en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos que avanzar de una manera más vigorosa, no solamente en el desarrollo humano, en el índice de desarrollo humano, sino también en generar mejor distribución de la riqueza, no solamente mediante el ingreso, sino también mediante servicios básicos, agua, salud, todo eso. Nosotros hasta ahora hemos sido favorecidos, que yo digo que Dios nos ha metido mucho la mano en estos 2 primeros meses. Porque si nosotros metemos nuestra realidad, cuántas camas UCI nosotros tenemos en el país, si contamos nuestra realidad, cuántos médicos hay por cada 1000 habitantes, si contamos nuestra realidad de cuántos centros de atención primaria tenemos por cada 1000 habitantes, nosotros vamos a decir, bueno, si esa pandemia nos llega de frente, como llegan los huracanes así de frente, lo que estuviésemos viendo en la calle es terrible. Y por eso yo creo que también hay otro elemento, volviendo al inicio de tu palabra, que es la parte de la educación, que hay que trabajarla más también. Ahí ha quedado evidenciado. No se explica que haya que llamar, 1000 y pico de personas todas las noches, continuamente, presos, para eso. Entonces eso indica también, eso está obviamente vinculado a los niveles educativos, no solamente a la informalidad de las personas. La persona que tiene un nivel educativo se supone que no hay que mandarlo a buscar a las 5 de la tarde. Entonces eso también hay que trabajarlo, esa es otra de las enseñanzas. Hay que trabajar más con los pueblos, hacerlo más dueños de su proceso y entiendan que la persona, no solamente, el ser humano no solamente debe ser un ente receptor en situaciones como este, sino también un ente colaborador. Pero todo eso tiene sus consecuencias, que es producto quizás de algunos temas que estos países, el propio de América Latina, nosotros desde la academia siempre tratamos de ser lo más crítico posible y las críticas que le podamos hacer al Estado, al gobierno, las hacemos también dentro de los contextos. Ahora, nosotros tenemos que ser sinceros, que quizás a nosotros nos choca más precisamente por los niveles de crecimiento económico de un 5 o 6% en los últimos 50 años que crecemos. Y sin embargo, no hemos aprovechado en esa misma magnitud ese crecimiento económico para generar quizás un mayor índice de desarrollo humano, quizás un mayor tema de seguridad social. Cuando todo esto empezó a arreciar el tema de la pandemia, socialicé con mis compañeros Luis y Giovanni de que igual que como ocurrió con el 11 de septiembre que cambió el mundo, es innegable que esta pandemia tiene que producir cambios importantes en el mundo, incluyendo, doctor, una redefinición, porque es necesario, de los roles que juegan los estados nacionales. Fíjese cómo hoy día nos estamos dando cuenta que es necesario tener un Estado institucionalmente fuerte, un Estado que no solo sea un regulador y colector de impuestos. Creo que hoy día está claro que necesitamos un Estado que conjuntamente con eso sea generador de riquezas para que tenga la capacidad de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo creo que si nuestra clase política y también la dirigencia empresarial, que son los que trazan las políticas, no ven esto, posiblemente estaríamos abocados a otro tipo de cambios mucho más profundos en la sociedad en un corto plazo. Me gustó mucho que... ¿Me escucha? Sí, claro. Perfecto, le escuchamos. Me gustó mucho que señalara el tema de la clase política. Yo creo que yo no vislumbro, y lo he dicho ya varias veces, no vislumbro posibilidades de nosotros sobrepasar la pandemia sin un ejercicio de un cambio radical en nuestra clase política. El tiempo lo amerita. Es decir, el gobierno de turno en cualquier país no debe de ver la oposición de manera visceral y creyendo que la oposición lo que le quiere es embromar la vida, pero tampoco la oposición
no debe ver al gobierno como un ente que quizá lo que está es aprovechando coyuntura. Pero para eso, ambos deben de presentar las cartas sobre la mesa, porque se necesita obligatoriamente mucho mayor nivel de legitimidad en las decisiones que toman los gobiernos. Para tener mayor nivel de legitimidad, necesitamos más transparencia de las decisiones que toman los gobiernos. Pero también lo mismo con lo que hacen los partidos de oposición. Y para poder salir nosotros bien de la pandemia, yo creo que esas discusiones tan radicales que se dan, lamentablemente a nosotros no ha venido a coincidir justamente con un proceso político, nos hace mucho más daño para salir bien. Ojalá esto tan pronto pase el proceso político, la clase política se pueda sentar y decir, espérate, que nosotros no, gane quien gane, nosotros no vamos a hacer nada si no ayudamos a esta persona que ganó la presidencia. Este país no va a servir ni vamos a construir una verdadera oferta de solución de los problemas si no nos sentamos todos. Porque el partido que gane, sea el mismo, sea el contrario, a partir del 16 de agosto, va a necesitar obviamente de una unificación de toda la clase política y donde baje el tono de los debates y las confrontaciones políticas para recuperar la economía, para brindar asistencia económica a los sectores que más pueden, para dinamizar la demanda, porque se va a dar un problema grande en los próximos meses, mucha oferta, poca demanda por el aislamiento social y por lo destruido que quedará gran parte del aparato productivo dominicano. Pero doctor, me preocupa que ese tipo de acuerdo sea para que todo se arregle y nada cambie, porque posiblemente nos enfocamos en el tema de la recuperación económica, pero vamos a seguir con los niveles que usted llama de asimetría, y yo digo de inequidad social que existe en la República Dominicana, con un país que ha estado creciendo en los últimos 25 años, pero que su salario mínimo es asemejable justamente a hace 25 años. Entonces, ¿de qué sirve juntarnos si no vamos a lograr cambios positivos para que la gente mejore su calidad de vida? Totalmente de acuerdo con ustedes. Ese pacto político deberá de ser el que propicie ese gran acuerdo, ese gran pacto social que va a demandar el país. El país va a demandar un gran pacto social para revisar la ley de seguridad social, para revisar cuál es la presión tributaria que nosotros como país vamos a manejar, para revisar cómo vamos a romper con tantos males de tantos años definitivamente y para proyectar un mejor país. Necesariamente se necesita un gran pacto social que la clase política deberá ponerse de acuerdo, incorporar obviamente al sector empresarial, que hemos insistido varias veces que ese sector puede jugar un rol fundamental, pero no bastaría solamente con actividades de responsabilidad social empresarial a la cual estamos acostumbrados y la cual yo mismo enseño en las aulas allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y creo que no basta, como dice el artista Franco De Vita, no basta con ese acuerdo, como usted dice, si el sector empresarial no se mete profundamente y hace también los sacrificios que el momento le amerita. No es ver pasar la crisis, no es sortearla, es que nosotros como sector empresarial, hasta dónde podemos meternos lo más profundo posible para construir un país que sea competitivo, que sea un gran exportador, porque otros lo han hecho. Si usted observa la historia de los tigres asiáticos, lo han logrado. Si usted observa la historia de muchos países con condiciones peores que la de nosotros, después de destrucciones, han construido un Estado fuerte, sólido, con ingresos per cápita de alto nivel. ¿Por qué si ellos lo han logrado? Uno como el nuestro, que crece un 5% en Centroamérica y el Caribe, con tantas condiciones que nos favorecen, desde las condiciones geográficas en que estamos incluidos, en el centro de América Latina, y con tantas infraestructuras que tenemos como país, puertos,
aeropuertos y una serie de facilidades que hacen propicio que nosotros desarrollemos lo que usted pide, esa gran agenda nacional, como lo hizo Franklin Delano Roosevelt en el 30, después de aquella crisis económica, que por lo que pinta esto, si se extiende, podría ser parecida a esa de 1930 que está viviendo el mundo, la que estemos viviendo ahora. Yo creo que indiscutiblemente, profesor Martínez, tenemos que prepararnos. No sabemos exactamente cuándo termina esto y qué viene. Y como una economía que depende básicamente del turismo, zona franca, exportaciones, sobre todo remesa, donde varios de esos puntales están muy lastimados, en el caso del turismo, que está bien golpeado, y también en el caso también de las remesas. Bien golpeado no, está desaparecido actualmente. Básicamente colapsado. Básicamente, pero sí. Para no decir colapsado, porque todavía... Por el momento, sí, por el momento, por suerte. Como es momentáneo, tendríamos que esperar. Entonces, viendo todos estos factores donde no tenemos turismo por el momento, que representa un buen porcentaje de ingresos para la economía, una merma en la entrada de divisas fruto de la remesa y otros factores que pudieran incidir, tenemos que decir que tenemos que preparar, guardar, suministrar lo que tenemos y a echar adelante nuestro aparato productivo para hacer frente a lo que nos depara en los próximos meses o años. No, en este momento la política pública no puede ser bajo ninguna circunstancia restrictiva en términos de manejo del gasto, debe ser expansivo. Expansivo, pero focalizado para resolver problemas de salud, seguridad alimenticia y para permitir que en los próximos días, tan pronto pase la cuarentena, esos pequeños y medianos empresarios puedan tener facilidades de obtener créditos blandos a tasa muy beneficiosa y con flexibilidades en los procedimientos del crédito. Es decir, además nosotros no tenemos como país espacio para guardar ni para ahorrar ahora mismo, porque todavía tenemos, recuérdate que tenemos el programa FASE, quédate en tu casa, donde todavía no está incluido todo el que lo necesita. Es decir, que si hubiese algo todavía por ahí, hay que tratar de hacerle llegar a esa gente que no le está llegando nada. Y eso además te permite que la economía mantenga alguna mínima dinámica. Hay que asegurar a todo el que no tiene ni un centavo con qué vivir, hay que asegurarle algo, aunque sea para que pueda haber 2 comidas al día mínimamente. Esa debe ser la política real. No guardar pan para mayo y dejando que gente se nos muera, ¿entendieron? Cuando yo digo de guardar, es un asunto de inyectar nuestro aparato productivo, invertir más en el campo, asesorar más al campesino para que tener una autoproducción que sea suficiente para alimentar a la sociedad dominicana. En ese sentido fue que quise... Sí, eso va a venir, pero va a venir producto posiblemente de otros créditos que lamentablemente el país tiene que hacer. Obligatoriamente el sector agropecuario va a necesitar de apoyo para que esos campesinos puedan no solamente seguir brindando la seguridad alimentaria a los ciudadanos, sino que puedan incluso hasta aprovechar oportunidades de exportación. Porque nosotros podemos, con mucha inteligencia y mucho trabajo, tal y como tú lo dices, invirtiendo en innovaciones, en tecnología, en asesoría técnica, más de lo que se está invirtiendo a esos campesinos, que un problema se convierte en una oportunidad de cara al futuro, en materia de que quizá podamos desarrollar rubros tradicionales que tienen vocación exportadora a incrementarlo más, y rubros no tradicionales que nunca lo habíamos pensado, introducirlo, pero para eso necesitamos un acompañamiento. Esos centros de apoyo a la pequeña y mediana empresa que dan apoyo a nivel nacional en las provincias, la UAS, por ejemplo, tiene 5 centros de apoyo a las microempresas. Ahí está el sector agroempresarial, agroindustrial. Esos centros necesitan más respaldo, como usted mismo dice, para que den esa asesoría en materia de vinculación a los mercados, en materia de manejo de la finanza, en manejo de la gestión de sus propios proyectos, porque aunque sea un parcelero, son pequeños empresarios, así nosotros desde la facultad lo vemos. Y tal y como usted lo señala, que es muy buena su observación, eso sí se va a tener que hacer. Y hay parte incluso de los recursos que
están vinculados solo al crédito, pero hay que hacerlo también para eso que usted dice. Pero esos serán también otras fuentes de ingresos que habrá que identificar y que el Estado tendrá que ponerse muy creativo para ver de dónde lo saca. Muy bien. Giovanni, no sé si tenemos el Sí, tiempo. una pregunta, nos quedan 5 minutos para terminar con el profesor Martínez. Profesor Bueno, tiene un compromiso. Sí, El profesor está muy activo. Sí, le podemos dar 10 minutos más. sí. Gracias, profesor. Puede preguntar. Todo este panorama a mí me recuerda aquella anécdota bíblica de los 7 años de vacas flacas, de aquel sueño de José al faraón. Es un contexto negativo, porque como dice Giovanni, no habrá ingresos por turismo, zonas francas, remesas, y se proyecta un decrecimiento de un 5%. Entonces, la pregunta de oro es, queremos hacer muchas cosas, pero no hay dinero, no hay los recursos suficientes. A mí me preocupa que no haya un plan claro del gobierno en términos económicos de cómo enfrentar esta situación con un presupuesto que tiene erogaciones de gastos que no necesariamente van a cubrir las necesidades de la gente y se sigue gastando como si nada. A mí me preocupa, profesor, que en este contexto de crisis sanitaria, económica y hasta política se pueda perder la paz social. ¿Qué medidas urgentes económicas usted cree que debe tomar este gobierno que ya se agota en 3 meses? Sí, esa preocupación suya en materia inicial del gasto del gobierno, la calidad del gasto, siempre ha sido una preocupación nuestra. Nosotros siempre la hemos observado y le hemos hecho, así como le hacemos los reconocimientos en materia de algunos logros macroeconómicos, también hemos hecho hemos puesto las inquietudes nosotros de esas preocupaciones en materia de calidad del gasto. Pero ya ahora mismo no creo que eso sea esa parte de la calidad del gasto, porque yo creo que la lógica dice que el mínimo peso que el gobierno esté entrando debe estarlo recibiendo para resolver los problemas básicos de mantenerse el gobierno operando como Estado, y debe de estarse invirtiendo, gastando, dice la lógica, en materia de asegurar salud y el asegurar el empleo y el programa Fácil, Quédate en tu casa, entre otros. Entonces, yo creo que esa preocupación es válida, pero ahora, para asegurar esa paz social, esa que ustedes hablan, debemos de primero seguir escudriñando. ¿A quién no le está llegando? Vuelvo de nuevo al tema. ¿A quién no le está llegando la ayuda? Hay sectores que la gente no lo ve, pero que son muy vulnerables y no le están llegando, que a veces son cuentapropistas y personas que son incluso hasta de clase media baja, que no tienen ahorro suficiente, quizás ya se le agotó en su primer mes y están en situaciones difíciles, y en los estados o sectores están siendo respaldados también. Entonces, lo que hay que seguir explorando, cuáles son todos los sectores que no están recibiendo ningún tipo de asistencia económica ahora mismo, lo que le va a mantener la paz social que se requiere para garantizar que antes de que la economía comience a abrirse, ellos puedan sostenerse y aguantarse, pero pensando siempre en los más vulnerables, incluyendo personas que andan en la calle, que usted lo ve por ahí. Incluso hay una parte humana que quizás sus condiciones, a veces de migrante de cualquier país, no se sabe qué puede estar pasando con esa gente, y muchos pudieran entrar en situaciones de conflicto con la ley. Entonces nosotros tenemos que asegurar esa paz. Entonces no se trata solamente de un tema de humanidad, como ustedes lo dicen, también de paz social. Hay que identificar a todo el que viva en el territorio dominicano que no le esté llegando algo, si queremos paz social, para fines de que puedan de alguna manera recibir una asistencia mínima. Profesor, interesante esta conversación y sobre todo, como usted ha señalado, el lado humano, donde el Estado, el brazo del Estado tiene que llegar a todos esos hogares, a todos esos seres humanos que tienen dificultades y que no tienen una entrada que le garantice el sustento diario, su alimentación, la 3 de cada día, como dicen en el argot popular.
agradecer que usted haya aceptado la invitación y conversar con el público cerrando la noche. Bien, gracias. Siempre a las órdenes. Qué bueno. Conversamos con el profesor Alexis Martínez Olivo, quien es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Agradecido de que él nos permitiera pues estar con él y compartir con un público cerrando la noche. A ustedes vamos a una pausa. Luego de la pausa seguimos con más contenido de este su espacio cerrando la noche.